Bueno, el primer vino blanco que tenéis es un Godello de Valdeorras. Es un Godello mucho más serio. Aquí hacemos una selección de viñedos viejos. Desde este año hemos seleccionado una parcela de 5,5 hectáreas en una sola pieza, de más de 35 años, plantada casi en el origen de la denominación de origen. Y esta parcela es muy especial y tiene el clon original de Godello, a través del cual se empezó a desarrollar toda la denominación de origen. Podríamos decir que se parece un poquito a Chardonnay, aunque yo creo que probablemente con más calidad o con más densidad y volumen en boca. Y como todas esas variedades neutras donde la concentración de aromas es moderada o relativamente baja, normalmente vamos a hacer una aportación extra a través de técnicas enológicas. Yo creo que cuando lo bebéis, la densidad y la fluidez para mí es lo fundamental de este vino. Es un vino que te envuelve, que te acompaña, muy largo y muy sabroso a la hora de degustarlo dentro de lo que es la variedad Godello. Los siguientes dos vinos son de la zona de Rueda. En Rueda tenemos un proyecto maravilloso que se llama Caserío de Dueñas. Dentro de que en Rueda, ya todos conocéis, existen muchas bodegas, para mí Caserío de Dueñas es un proyecto que casualmente está dentro de la denominación de origen Rueda, pero tiene una personalidad propia y completamente diferente. Dicho esto, el primer vino se llama Caserío de Dueñas, el nombre de la finca, y tiene un pequeño apellido que es Verdejo Superior. Este pequeño apellido inicialmente hicimos un guiño como a los vinos italianos, ¿no? Superiore y clásico. En este caso, vamos a expresar, lo que queríamos hacer era como una oda al verdejo, a esos verdejos auténticos que están demostrando lo que es la variedad. Ya sabéis que la variedad verdejo, este nombre verde que contiene en su nombre, está identificando que el grano es de color verde y también que tenemos unos aromas especiales dentro de la variedad, que normalmente nos van a recordar a toda la familia de vegetal, sobre todo del hinojo, anises. El verdejo es una variedad semiaromática. Va a tener una intensidad moderada de estos descriptores típicos que os he identificado, y después en boca es una variedad que se parece mucho a un tinto. Va a tener mucho volumen de boca, mucha amplitud, peso en el centro de la boca y también textura. Por eso se parece a un tinto. En vez de taninos, como los vinos tintos, en los blancos se suele denominar más como fenoles. Pero al final es esa sensación secante, aunque sea amable, que vamos a tener en la lengua. Este verdejo es 2019, tiene una vejez preciosa y de hecho va cogiendo unas características mucho más interesantes que hacen que el vino sea mucho más gastronómico, ya no solo por copas, bueno, ya me gustaría que por copas me dieran siempre este vino, sino que este vino ya está pensado para acompañar una comida completa o al menos unos entrantes antes de pasar a quizás un vino con mucha más estructura en el caso de que quisiéramos cambiar de tipo o de estilo o de color de vino dentro de la comida. Así que bueno, pues espero que lo disfrutéis. Como vais a ver, es completamente distinto del Godello. Los dos en una alta calidad, pero con dos expresiones completamente diferentes. El siguiente vino también es verdejo. También viene de Caserío de Dueñas, pero en este caso es un estilo donde ya entra a formar parte la barrica. Yo creo que tan pronto como oléis el vino, podéis notar que hay un perfume mucho más intenso. Está más especiado, algunos tostados, notas más cremosas, y en este caso lo que vamos a hacer es una selección de viñedos muy viejos, prefiloséricos, sobre todo de la zona de la Seca. ¿Por qué? Porque esta zona donde hay arcilla, el verdejo se muestra con muchísima más profundidad, mucho más peso en boca, tiene mucha más estructura que lo que encontramos en arenas o en zonas más delicadas. Estamos buscando para un vino que va a envejecer mucho más tiempo una concentración inicial más elevada para que sea capaz de ensamblar con la madera. En este caso es un fermentado en barrica del año 2018, que es la añada que tenemos en curso. El proceso es muy parecido, tanto para el verdejo superior como el fermentado en barrica. Recogemos toda la uva a mano, que ya sabéis que es arduo, complicado y muy difícil en la denominación de origen Rueda, porque normalmente va todo vendimiado a máquina, pero hacemos una selección muy exhaustiva de todo lo que son los viñedos. La fermentación y el envejecimiento se realiza en barrica, entre 9
y 12 meses.